Los atletas se preparan para ser el número uno. Si quedan en segunda posición es como un fracaso. Nadie se acuerda de los perdedores. Se acuerdan del primer puesto, pero del segundo, tercero en adelante prácticamente no se acuerda nadie. Y así es en todos los deportes. La competitividad se ha llevado a todas las áreas de la vida, ser el mejor, sobresalir. Y no es solo por amor al esfuerzo y la perseverancia, por ánimo de superación. Yo creo que hay algo más. ¿Y qué puede ser? Pues posiblemente la gloria, la fama, el reconocimiento, el prestigio, el dinero. La Biblia habla también de vencedores, pero curiosamente obtener la victoria no supone un esfuerzo extra. Y además la victoria la obtienen muchos, no solamente una persona determinada. De las 28 veces que se utiliza la palabra vencer en el Nuevo Testamento, 24 las utiliza el apóstol Juan en sus escritos. Es como si el apóstol Juan estuviera obsesionado con el final de la historia para ver quién va a obtener la victoria final. Y es que las cosas no pintaban bien, final del siglo I. Los apóstoles habían ido muriendo y el Señor además tardaba en volver. Jerusalén había sido destruida y el poder del imperio, el imperio romano, seguía inalterable, ¿no? Los cristianos eran perseguidos. Nerón entre los años 64 al 68, después Domiciano entre los años 81 al 96, y ambos emperadores romanos fueron conocidos por su crueldad. Y los cristianos necesitaban un aliciente, necesitaban un incentivo para no caer en el desánimo. Entonces Juan escribió la historia de los vencedores en su Evangelio, en las 3 cartas y en el libro de Apocalipsis. Y a mí me gustaría tratar de meditar un poco para ver la historia de los vencedores en 3 actos principales, como si fuera una obra de teatro, ¿no? El primer acto, el segundo y el tercero. El primer acto de la historia de los vencedores es que Jesús de Nazaret ya ha vencido. Dice el Evangelio de Juan: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Jesús en ese momento está en el aposento alto con sus discípulos y dice aquí: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Pero ¿de qué les había hablado Jesús ahí en el aposento alto? Bueno, pues capítulo 13, Jesús lava los pies a sus discípulos, les anuncia la traición de Judas y les da un nuevo mandamiento, el mandamiento del amor, a la vez que anuncia la negación de Pedro. En el capítulo 14 Jesús les dice que Él es el camino al Padre y les da la promesa del Espíritu Santo. En el capítulo 15 Jesús se presenta como la vid verdadera y dice que separados de Él nada podemos hacer. Y además les avanza que el mundo los aborrecerá. Y en el capítulo 16, como los discípulos se llenan de tristeza, verso 6, les vuelve a hablar de la venida del Consolador. Y les dice que su tristeza se convertirá en gozo. Y entonces les anuncia que en Él tendrán paz. Llama la atención que diga que el mundo solamente ofrece aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Y por ello les exhorta a confiar en Él, porque Él ya ha vencido al mundo. Y precisamente la forma verbal utilizada aquí es un perfecto indicativo, lo que significa que es una acción ya terminada. No dice yo venceré al mundo, sino que ya lo ha vencido. Es una acción ya acabada. La victoria ha sido completa, absoluta. Y veamos qué significa esto. El término vencer se utiliza desde Homero en adelante y significa resultar vencedor en un combate o en un pleito. El término expresa una superioridad evidente en la rivalidad que tienen los seres humanos. Y por eso se entendía en aquel tiempo como aventajar, ser el más fuerte. En una carrera, ¿quién vence? Pues vence el más aventajado por su condición física, por ejemplo. En una lucha vence el más fuerte por su potencia muscular. Esa es su ventaja. En la versión griega del Antiguo Testamento se utiliza este término para hablar de la victoria sobre los poderes enemigos. Y el sujeto de esa victoria habitualmente es Dios, no la fuerza de los soldados, no los ejércitos, sino Dios. Y en el Nuevo Testamento se utiliza para referirse a la lucha entre Dios y los poderes que se oponen a Dios. El trasfondo que vemos en la Escritura es una lucha entre dioses. Y por eso es llamativa la victoria de Jesús, el Hijo del Hombre. Una victoria contundente que le corresponde a Dios y sin embargo se le atribuye a un hombre, a Jesús de Nazaret. Se presenta así a Jesús como el más fuerte, el más poderoso, el victorioso, el triunfador. ¿Pero qué hizo Jesús? Bueno, pues Jesús resulta que fue menospreciado, apresado, golpeado, sentenciado, abandonado, ejecutado. Sí, luego resucitó y eso fue lo que le dio la victoria sobre la muerte.
Y por eso Juan escribe estas palabras para generar esperanza, como escribiera antes el apóstol Pablo en Colosenses 2:15, triunfando sobre ellos, sobre los poderes del mal, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz en este sentido se convierte en símbolo de victoria. Y también por eso nos exhorta a nosotros: confiad, yo he vencido al mundo. El mundo representa, en los escritos de Juan, todo aquello que se opone a Dios. Y por eso dice que en el mundo tendremos aflicción, porque todo aquello que se opone a Dios genera dolor. Y permitidme algunos ejemplos. La injusticia genera dolor. La maldad genera dolor. El engaño genera dolor. El rencor genera dolor. La violencia genera dolor. El abuso de poder y la dominación de unos seres humanos sobre otros generan dolor. La ambición genera dolor. La insolidaridad genera dolor. Pero Jesús quiere darnos paz. Y por eso nos exhorta a confiar, porque Él ya ha vencido toda la maldad que hay en este mundo. Y por eso, en medio de la opresión, del dolor y el sufrimiento, podemos tener paz, porque Jesús ya ha vencido. Evidentemente es una cuestión de fe, una fe que provee esperanza de un cambio radical en la historia, porque un mundo nuevo se está abriendo camino, porque Jesús ya ha vencido. Este sería el primer acto de la historia de los vencedores. Jesús de Nazaret ya ha vencido. El segundo acto de la historia de los vencedores es que los seguidores de Jesús también ya han vencido. El anuncio es impresionante, mirad los textos. Primera de Juan 2:13. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Verso 14. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Primera de Juan 4:4. Exhorta a probar los espíritus, porque no todos los espíritus son de Dios, y termina diciendo: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido a esos falsos espíritus, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. De nuevo, la forma verbal utilizada aquí es el perfecto indicativo, lo que expresa una acción ya terminada en el pasado. La victoria ya se ha realizado, ya hemos vencido al mal. No le vamos a vencer en un futuro, sino que ya lo hemos vencido. Y aquí hay un par de claves interesantes. La primera clave de la victoria es que la victoria está en que la palabra de Dios permanece en nosotros. Pero claro, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿y cómo sabemos que la palabra de Dios permanece en nosotros? Bueno, la palabra de Dios tiene que ver con el evangelio que lleva a la conversión de la persona. Hechos capítulo 8, versos 14 y 25, Hechos 11:1, Hechos 13:5 y 7, Hechos 13:44 y 46, Hechos 17:13. Es decir, el evangelio que lleva a la conversión. Eso es la palabra de Dios y eso es lo que se predicaba en el Nuevo Testamento, en los inicios de la iglesia primitiva. La palabra de Dios se refiere también en otros textos a las escrituras del Antiguo Testamento. Romanos capítulo 3, verso 2, Romanos 9:6. Y en el Antiguo Testamento los profetas decían oráculo del Señor. ¿Y de qué hablaban los profetas? Pues hablaban de la injusticia. Hablaban de la maldad que se había instalado en el pueblo y se exhortaba al arrepentimiento y a volver a los caminos de Dios. Por eso, a la luz de todo esto, entiendo que la palabra de Dios que permanece en nosotros tiene que ver con todo aquello que favorece la justicia. Todo aquello que favorece el perdón, la libertad, la igualdad, el amor, la misericordia, la solidaridad. Todo lo que favorece el bien, en definitiva. Entonces, si todo esto permanece en nosotros, es posible que nos hagamos un poco incómodos para el imperio del mal, porque el imperio del mal se está oponiendo a Dios continuamente. Pero tranquilos, porque a ese poder ya lo hemos vencido. Aparentemente es el mal el que está ganando la batalla, pero hermanos y hermanas, el bien siempre triunfa sobre el mal. Ya lo hemos vencido. Y la segunda clave de estos textos es que la victoria tiene que ver con lo que confesamos creer. Jesucristo se ha hecho hombre, ha venido en carne. Es otra manera de decir que Dios nos ha visitado haciéndose como uno de nosotros. Porque algunas personas de aquel tiempo decían que eso no podía ser, que era imposible, que Dios no podía humillarse de esa manera. Pero eso es lo asombroso de Dios, que se autolimita, se hace como uno de nosotros. Entonces no tenemos más que acudir a los evangelios y ver que Jesús no se alió con el poder político, ni siquiera con el poder religioso.
sino que se dedicó a hacer el bien a sus semejantes, identificándose con ellos. Confesar que Jesús ha venido en carne significa que seguimos su camino y nos preocupamos por hacer lo que es justo, aunque eso traiga consecuencias negativas en nuestra vida. Confesar que Jesús ha venido en carne significa aliarnos con su causa, que no es la de los poderosos, sino la de los humildes y vulnerables. Entonces, la victoria es nuestra. Ya hemos vencido. Y permitidme algunos ejemplos. Cuando no toleramos el atropello del poderoso, sino que lo denunciamos, ya hemos vencido. Cuando somos solidarios con el más desfavorecido o damos de comer al hambriento, ya hemos vencido. Cuando perdonamos al ofensor, ya hemos vencido. Cuando devolvemos bien por mal, ya hemos vencido. Cuando tratamos a los demás como superiores a nosotros mismos, ya hemos vencido. Porque estamos siendo humildes como Jesús. Cuando nos importa más una espiritualidad práctica que una religiosidad teórica, ya hemos vencido. Cuando buscamos la reconciliación, ya hemos vencido. Cuando trabajamos por la paz, ya hemos vencido. Cuando hacemos el bien a nuestro alrededor, ya hemos vencido. Así que el primer acto en la historia de los vencedores es que Jesús de Nazaret ya ha vencido. El segundo acto es que los seguidores de Jesús, nosotros, tú y yo, ya hemos vencido también. Y el tercer acto de la historia de los vencedores tiene que ver con el momento de las recompensas. Y las recompensas están registradas en el mensaje que se dirige a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, y me gustaría por lo menos mencionarlo y hacer algún pequeño comentario. Apocalipsis 2:7. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. La expresión se utiliza en varias ocasiones, primero en Génesis y después en Apocalipsis, es decir, al principio y al final de la historia. Adán y Eva comieron del fruto prohibido y fueron expulsados del paraíso para que no pudieran comer del árbol de la vida y así vivir para siempre. Por eso ahora la recompensa para el que venciere es que vivirá eternamente. ¿Pero quién puede vencer? La respuesta se halla en 1 Juan 5:4. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Creemos en Dios y seguimos a Jesús de Nazaret. Así ya hemos vencido y nos espera la vida eterna. Apocalipsis capítulo 2, verso 11. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Es interesante que en el original se usa una doble negación para enfatizar y lo podemos traducir por jamás. Jamás. Al que venciere jamás sufrirá daño de la segunda muerte. La primera muerte es la muerte física a la que todos estamos abocados. La segunda muerte es la muerte eterna, que en la Escritura se refiere a la condenación. Dice Apocalipsis 21:8, los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La frase aparece además en Apocalipsis 20, versos 6 y 14. Los seguidores de Jesús somos librados. Y lo que esto está indicando es que el mal toca a su fin. Apocalipsis 2:17. Al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Maná escondido hace referencia al alimento que preserva la vida, porque Dios está interesado en la vida. La piedrecita blanca indica bendición de parte de Dios. Y el nombre nuevo se refiere a un nuevo carácter, porque esa es la recompensa que se nos ha otorgado, ser personas totalmente nuevas, transformadas por el Espíritu de Dios. Apocalipsis capítulo 2, versos 26 al 28. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la recibí, la autoridad de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. ¿Ahora qué significa todo esto? Autoridad se refiere a que se nos ofrece la oportunidad de compartir el gobierno de Cristo. Y dice también que recibirá la estrella de la mañana, y eso hace referencia a la presencia del Señor, a su resplandor, según Apocalipsis 22:16. Y también al reconocimiento y la gloria que recibe el vencedor. Daniel 12:3 dice que los entendidos resplandecerán. ¿Y quiénes son los entendidos? Pues lo aclara el propio texto. Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad.
Los entendidos son los que enseñan la justicia. La presencia de Dios entonces tiene que ver con la práctica de la justicia. Todo el mal que hayamos podido recibir cuando hemos seguido a Jesús será transformado en un reconocimiento absoluto y brillante delante de Dios. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Vestidos blancos que indican pureza, dignidad, santidad. Dice que los nombres no serán borrados del libro de la vida. Nuevamente aquí aparece la doble negación. Jamás serán borrados del libro de la vida. Se trata de la confirmación de la salvación, porque Apocalipsis 20:15 dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es la manera de hablar de que el mal será erradicado para siempre. Y nosotros, sin embargo, estamos del lado de la salvación, porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Y luego dice que confesaré su nombre. Será un reconocimiento público. Jesús da la cara por cada uno de sus seguidores. Apocalipsis 3:12. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, y mi nombre nuevo. ¿Qué significa esto? Columna del templo, una referencia a estar cerca de Dios en su mismísima presencia. Nunca saldré de allí. No es una prisión, sino una seguridad permanente, es una protección absoluta el estar en el templo de Dios. Y luego recibirá un nuevo nombre, el de Dios, el de la ciudad y el de Jesús. Eso indica identidad y pertenencia. Sí, efectivamente, pertenecemos a Dios, a una ciudad eterna y a Jesús, el Rey de Reyes. Y eso nadie nos lo quitará. Son las recompensas de los vencedores. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En el trono, ¿quién se sienta? Se sienta el rey que ha vuelto de la batalla victorioso. Y es tal su generosidad que ha decidido compartirlo con los rescatados. En tiempos antiguos del Imperio Romano, los generales, cuando obtenían una victoria en una batalla, luego solicitaban un triunfo y paseaban por las calles de Roma para ser aclamados. Pero para ser aclamados ellos, los generales. Pero lo que hace Jesús es compartir la victoria con cada uno de sus seguidores, para que todos reciban el reconocimiento. Es de una generosidad absoluta. Y el trono es símbolo de majestad, de reconocimiento, de honor. Y esto ya ha ocurrido, solo que no lo vemos todavía. Por eso Efesios habla de que estamos sentados ya en los lugares celestiales. Efesios 2:6 escribiría el apóstol Pablo. Y por si no hubiera quedado suficientemente claro, todo se resume en un texto extraordinario, Apocalipsis 21:7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. El apóstol Juan parece que ya le faltan palabras. Ha descrito un montón de cosas y de beneficios que va a recibir el que venciere. Pues ahora ya dice, pues ahora va a recibir todas las cosas. Pero además dice, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y entonces cabe preguntarse, ¿hay algo más grandioso? ¿Hay recompensa mayor que ser llamado hijo de Dios? La herencia es total, es absoluta. Hemos visto la historia de los vencedores en 3 actos. El primero es que Jesús de Nazaret ya ha vencido. El segundo es que los seguidores de Jesús ya hemos vencido. Y el tercer acto de la historia de los vencedores tiene que ver con el momento de las recompensas. Y todo esto, hermanos y hermanas, ha sido escrito para que, en medio de los vaivenes de la vida, en medio del dolor y la enfermedad, de los achaques que tenemos con la edad, en medio de las limitaciones y las contradicciones que vemos a nuestro alrededor, en medio de la injusticia que opera en este mundo, en medio de las frustraciones, de las angustias y de las tensiones, cobremos fuerza para seguir adelante con Jesús. Y termino con unas palabras maravillosas que las escribió el apóstol Pablo en el capítulo 8 de su carta a los Romanos, versos 37 al 39. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué broche de oro, ¿verdad? Pues ahora se espera de los vencedores por los méritos de Jesús que seamos agradecidos y le sigamos día a día.